En muchos momentos, aquellos de quienes esperábamos apoyo terminan dándonos la espalda. La familia duda, los amigos se alejan y parece que el mundo entero susurra que no lo lograremos. Pero hay algo que debes comprender: el poder de creer, incluso cuando nadie más lo hace, puede cambiar por completo el rumbo de tu vida. La fe verdadera no nace de lo que ves, sino de lo que crees. No se basa en las circunstancias, sino en la confianza profunda de que Dios cumplirá sus promesas. Tal vez te has sentido solo, incomprendido o juzgado por seguir ese sueño que arde dentro de ti. Quizá pensaste en rendirte porque nadie te comprende. Sin embargo, lo que estás a punto de escuchar no es solo un mensaje, sino una invitación a descubrir que tu fe, aunque parezca tan pequeña como un diminuto grano de mostaza, tiene el poder de mover montañas. Hoy quiero hablarte de hombres y mujeres que cambiaron su destino porque se atrevieron a creerle a Dios cuando todos a su alrededor decían que era imposible. Este mensaje es para ti, para recordarte que no necesitas la aprobación de nadie para avanzar. Solo necesitas creer con todo tu corazón. Te invito a darle me gusta a este video, dejar tu comentario y compartirlo con otros. Al hacerlo, ayudas a que YouTube recomiende este mensaje a más personas que necesitan saber que no están solas, que todavía hay esperanza y que existe un lugar donde pueden encontrarse con Dios. Sería una gran bendición contar con tu apoyo. Y hoy quiero invitarte a escribir en los comentarios esta frase: creo, aunque nadie crea. Escríbela como una declaración pública de tu fe y únete a quienes también confían en que Dios tiene la última palabra. Parte 1. Cuando tu fe no encaja con el consenso. Querido oyente, empecemos por lo esencial. Creer cuando nadie más lo hace no es simple optimismo. Es una postura espiritual que se mantiene firme ante el viento. Es mirar la misma realidad que todos, pero interpretarla desde la promesa, no desde el miedo. Eso fue lo que hicieron muchos hombres y mujeres en las Escrituras. No ignoraron las dificultades, las reconocieron, pero decidieron creerle a Dios por encima del ruido. La fe firme no se construye de un día para otro, se cultiva paso a paso, con decisiones pequeñas, constantes y con una convicción que crece hasta convertirse en la forma en que ves la vida. Para comprender esta primera parte, trabajaremos 3 pilares que sostienen una fe que permanece, aun cuando el consenso te abandona. 1. Identidad. 2. Promesa. Y 3. Proceso. Si alguno de estos pilares se quiebra, la fe se debilita, pero cuando los 3 se alinean, el alma encuentra un punto de apoyo sólido, incluso cuando nadie aplaude lo que haces. 1. Identidad. Antes de hablar de metas o resultados, debes responder una pregunta clave: ¿quién eres y en quién confías? La duda de los demás se vuelve fuerte solo cuando tu identidad es frágil. Si te defines por los aplausos, vivirás buscando aprobación. Si te defines por tus errores, vivirás preso de la culpa. Pero si te defines por lo que Dios dice de ti, la opinión cambiante de las personas deja de tener poder. Observa a David en el primer libro de Samuel, capítulo 17. Nadie creía en él. Su hermano lo menospreció. Saúl lo subestimó y Goliat se burló. Aún así, David sabía quién era y de dónde provenía su fuerza. Su identidad no estaba en una armadura prestada, sino en la presencia de aquel que ya lo había respaldado cuando nadie lo veía, en el silencio del campo. Tener una identidad firme significa recordar esas victorias en secreto, esos momentos donde Dios te sostuvo y te enseñó. Cuando todos piensen que no puedes, esos recuerdos se convierten en testigos de tu fe. Practícalo hoy. Anota 3 momentos en los que, sin reconocimiento ni aplausos, seguiste adelante gracias a la ayuda de Dios. Esos recuerdos fortalecen tu identidad. 2. Promesa. La fe no es un sentimiento que flota sin dirección, se sostiene sobre lo que Dios ha dicho. En la carta a los Hebreos capítulo 11, versículo 1,
se nos enseña que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es decir, la fe no es un impulso pasajero ni un simple anhelo personal, sino una respuesta a una palabra divina. José, en el libro del Génesis capítulo 37, tuvo sueños que parecían imposibles frente a su realidad. Fue traicionado, vendido, encarcelado y tratado con injusticia. ¿Qué lo sostuvo cuando todos dejaron de creer en él? La promesa, en la carta a los Romanos, capítulo 4, versículo 18, se dice que Abraham creyó en esperanza contra toda esperanza. Esto significa que aunque no había motivo alguno para esperar, eligió hacerlo porque la promesa no provenía de su fuerza, sino de Dios. Querido oyente, examina la promesa que llevas dentro. No se trata de un simple deseo, sino de reconocer lo que Dios ha depositado en tu corazón. Hay anhelos que nacen de la comparación, pero los verdaderos llamados vienen del cielo. La comparación agota, pero el llamado renueva y da propósito. Tómate un momento y escribe esa promesa en una frase corta y clara. No busques adornos ni palabras rebuscadas, solo precisión. Esa frase será tu guía cuando la duda intente envolverte. 3. Proceso. Aquí es donde muchos pierden el ánimo. Queremos resultados inmediatos, pero la fe florece en el terreno del tiempo. Dios nunca desperdicia un proceso. Moisés fue formado durante largos años en el desierto. Nehemías reconstruyó en medio de burlas y amenazas. Elías conoció tanto la valentía como la soledad más profunda. El proceso no contradice la promesa, la prepara. Jesús enseñó en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 20, que la fe, aunque sea tan pequeña como un diminuto grano de mostaza, puede mover montañas. Un grano de mostaza es minúsculo, pero está vivo, crece y se desarrolla. Así es la fe. Tal vez comience pequeña y llena de dudas, pero si la riegas con obediencia y perseverancia, crecerá hasta que lo que parecía insignificante se vuelva evidente para todos. No te equivoques, la lentitud no es señal de ausencia divina, sino de enseñanza. El proceso ensancha tu interior para que puedas sostener aquello que estás pidiendo externamente. Ahora toquemos algo profundamente humano, la diferencia entre la voz interior de la convicción y el ruido externo de la opinión. Cuando nadie cree en ti, el silencio del apoyo puede doler, y ese dolor puede disfrazarse de confusión. En el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 36, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, cree solamente. Observa el orden. Primero desmantela el miedo, luego invita a creer. El temor amplifica las voces equivocadas. Por eso, en tiempos donde abunda la incredulidad, es vital aprender a filtrar lo que escuchas. Te propongo un ejercicio sencillo de 3 pasos. 1. Identifica las voces que fortalecen tu fe. Personas, pasajes, experiencias de la fidelidad divina. 2. Reconoce las voces que te debilitan. Comparaciones, burlas o noticias que perturban tu ánimo. 3. Establece límites saludables. Reduce la exposición a lo que roba tu paz y busca más lo que te enfoca. No se trata de vivir aislado, sino de cuidar tu mente. La fe se debilita con basura emocional, pero se fortalece con alimento espiritual. También debemos hablar del peso del fracaso. Cuando nadie confía en ti, cada tropiezo parece una confirmación de las críticas. Pero hay un principio fundamental: caer no anula tu llamado. Pedro negó, pero no fue descartado. David erró gravemente, pero no fue excluido del propósito. El proceso de Dios corrige, restaura y continúa. El enemigo quiere que creas que cada caída es el final, pero para Dios, cada caída es una lección. Tu misión no es fingir perfección, sino levantarte una y otra vez con humildad. En la carta a los Romanos, capítulo 8, se enseña que Dios puede transformar todo en bien para quienes le aman. Ese todo incluye tus errores, cuando los entregas con sinceridad.
Si un paso te salió mal, no significa que tu historia terminó. Ajusta, aprende y sigue adelante. La fe madura no confunde corrección con rechazo. Llevemos esto a lo práctico con 3 acciones diarias que fortalecerán tu caminar, incluso si el reconocimiento aún no llega. 1. Palabra. Escoge un pasaje y medítalo durante el día. En Jeremías capítulo 29, versículo 11, se nos recuerda que los planes de Dios son de bienestar y no de mal. No lo leas con prisa. Deja que cada frase se quede grabada en tu mente hasta que puedas recordarla sin abrir la Biblia. 2. Enfoque. Define una acción pequeña y concreta que te acerque a lo que crees. La fe se fortalece cuando produce obediencia práctica. Las pequeñas victorias diarias hacen callar las grandes voces de incredulidad. 3. Gratitud. Al finalizar cada día, escribe 3 señales de la gracia divina, aunque te parezcan pequeñas. La gratitud entrena la mirada y moldea el corazón para reconocer a Dios en los detalles cotidianos. Quien aprende a encontrarlo en lo sencillo, no se desespera esperando lo grandioso. Permíteme mostrarte un contraste que expone una trampa muy común. Hay sueños que buscan reconocimiento y llamados que buscan propósito. El sueño desea aplausos, el llamado obediencia. No es igual vivir para demostrar que vivir para cumplir. Cuando nadie cree en ti, la tentación es probar que puedes hacerlo. Pero el camino de Dios no consiste en demostrar sino en obedecer. Demostrar agota, obedecer alinea. Antes de actuar, pregúntate, ¿esto nace de obediencia o de impulso? La obediencia puede parecer lenta, pero es estable. La reacción hace ruido, pero no produce fruto. Pensemos en David. Rechazó la armadura de Saúl no por orgullo, sino por coherencia. Sabía quién era y qué podía manejar. Su fe se expresó a través de lo que ya dominaba, una onda y unas piedras. No necesitaba imitar a otros para ganarse credibilidad. Entre David y Dios existía una historia, y eso era suficiente. No copies los métodos ajenos. Fortalece tu comunión con Dios y utiliza lo que Él ya ha puesto en tus manos. En manos obedientes, lo simple se convierte en algo poderoso. Y si hablamos de credibilidad, también debemos hablar del tiempo. Las personas pueden dudar de ti, pero el tiempo confirmará lo que viene de Dios. José no convenció a sus hermanos con discursos, sino con el testimonio de su vida. Nehemías no perdió fuerzas respondiendo a sus detractores. Siguió construyendo. Muchas veces, tu mejor respuesta ante la incredulidad no será una explicación, sino la constancia. Deja que el fruto hable por ti. Puede tardar, pero cuando aparece, silencia toda duda sin necesidad de defensa. Antes de cerrar esta primera parte, quiero dejarte una guía práctica para la semana. Día 1. Escribe una declaración breve sobre tu identidad. ¿Quién eres en Dios? Día 2. Fórmula en una sola frase la promesa que te sostiene y colócala donde puedas verla a diario. Día 3. Define una acción concreta de obediencia para hoy. Algo tan sencillo que no tengas excusa para postergarlo. Día 4. Establece un límite ante una voz que te debilita. Menos tiempo, menos exposición. Día 5. Busca un compañero de fe, alguien con quien compartir tu progreso sin buscar aprobación, solo para rendir cuentas. Día 6. Celebra una pequeña victoria con gratitud intencional. Día 7. Descansa y reflexiona cómo Dios se hizo presente, incluso en los detalles más simples. Este plan no es una fórmula mágica, sino una guía práctica. Te ayudará a enfocar tu fe en acciones concretas, y cuando la fe se convierte en práctica, los resultados comienzan a manifestarse. Querido oyente, si hoy sientes que nadie cree en ti, quiero recordarte que no estás vencido. La luz de Dios no necesita permiso para brillar. Tu tarea es mantener el corazón alineado, la mirada fija en la promesa y los pasos firmes en el proceso. Identidad, promesa y proceso. 3 palabras que, si las haces tuyas, te sostendrán mientras Dios prepara el terreno que aún no ves. Y cuando llegue el momento,
entenderás que la incredulidad de los demás fue el escenario perfecto para que se manifestara la fidelidad de Dios. Parte 2. Cuando los no se transforman en dirección. Querido oyente, todos enfrentamos este desafío tarde o temprano. Puertas que se cierran y palabras que hieren cuando otros dicen que no puedes. Esos no externos pueden sentirse como muros que bloquean el paso, pero muchas veces son señales que redirigen, no castigos que destruyen. La fe madura no ignora los no, los interpreta. Esta segunda parte trata sobre aprender a distinguir entre la oposición que busca detenerte y la corrección que intenta protegerte, y cómo ambas pueden transformarse en el combustible que impulsa tu propósito. Lo primero que debes comprender es que no todos los no provienen del mismo lugar. Algunos vienen de personas que no alcanzan a ver lo que tú ves. Otros provienen de Dios, que cuida tu camino y evita que entres en lugares que aún no te convienen. Y hay no que surgen simplemente porque las circunstancias todavía no están listas para florecer. En el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 6, se narra que Pablo deseaba ir a predicar a cierta región, pero el Espíritu Santo se lo impidió. No fue un rechazo, sino una redirección. Si Pablo hubiera insistido con obstinación, se habría apartado del propósito divino. Aquí encontramos una verdad profunda. La terquedad empuja contra los muros, pero la fe genuina sabe detenerse cuando Dios dice, espera. Veamos este principio desde 3 perspectivas. 1. Oposición. 2. Corrección. 3. Tiempo. 1. Oposición. La oposición suele provenir de quienes no entienden lo que Dios ha depositado en ti. Nehemías enfrentó burlas y amenazas mientras reconstruía el muro de Jerusalén. Sus enemigos no podían ver lo que Dios estaba edificando a través de él. Si Nehemías hubiera gastado su energía respondiendo a cada crítica, jamás habría terminado la obra. La enseñanza es clara. No desperdicies tus fuerzas explicando tu fe a quienes aún no están listos para comprenderla. Escoge tus batallas con sabiduría. No todo el que cuestiona tu camino merece una respuesta. En ocasiones, el silencio y la perseverancia son tus mejores defensas. Aprende a discernir si la oposición proviene de voces humanas que solo buscan distraerte. Si es así, no te detengas, sigue adelante. 2. Corrección. Esto es distinto. En este caso, es Dios mismo quien te invita a ajustar tu rumbo. En el libro de los Proverbios, capítulo 19, versículo 21, se nos recuerda que muchos son los planes del hombre, pero el propósito del Señor prevalece. Un no de Dios no significa derrota, sino protección. José pudo haberse quejado al ser vendido como esclavo, pero cada giro inesperado lo movía hacia el lugar donde su don sería necesario. La corrección divina no destruye tu propósito, lo alinea. Puedes reconocerla porque, aunque al principio duela, con el tiempo trae paz y comprensión. Si una puerta se cerró y luego entendiste que te libró de un daño mayor, fue corrección, no rechazo. 3. Tiempo. Este es el no más difícil de aceptar, porque no quiere decir nunca, sino aún no. David fue ungido como rey mucho antes de ocupar el trono. Entre la promesa y su cumplimiento hubo años de espera, persecución y aprendizaje. Ese todavía no forma carácter, porque una fe sin carácter no puede sostener una bendición duradera. En el libro de Isaías, capítulo 60, versículo 22, se afirma que Dios acelerará su obra en el momento preciso. Es un recordatorio de que las estaciones no se apresuran por ansiedad. La vid da su fruto en su tiempo, no por urgencia. La espera no es castigo, sino un taller donde la fe madura y se fortalece. Quiero dejarte una práctica sencilla para transformar el peso de los no en dirección. Toma una hoja y dibuja 3 columnas. En la primera, escribe los no que has recibido últimamente. En la segunda, identifica su origen. Vienen de personas, de circunstancias o de Dios. En la tercera,
Anota lo que crees que cada no intenta enseñarte, protegerte, redirigirte o hacerte esperar. Este ejercicio te permitirá mirar con calma lo que antes parecía rechazo y transformar cada no en un maestro, no en un enemigo. Ahora hablemos de un riesgo muy común: confundir la fe con la obstinación. La obstinación ignora consejos y límites, mientras que la fe escucha y obedece. Jonás es el ejemplo perfecto de testarudez. Huyó en dirección contraria a la que Dios le indicó y terminó dentro del vientre de un gran pez. No fue valentía, fue desobediencia. La fe genuina no intenta imponer su voluntad, sino alinearse con la de Dios, incluso si eso implica cambiar de camino. Cada vez que enfrentes resistencia, hazte esta pregunta: ¿lo que estoy defendiendo es un capricho personal o algo que Dios ha confirmado en mi corazón mediante su palabra y su paz? También es fundamental aprender a enfrentar el rechazo sin endurecer el corazón. En el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 5, Jesús enseñó a sus discípulos que si no eran recibidos, debían sacudirse el polvo de los pies. Esto simboliza no cargar el peso del rechazo de un lugar a otro. Si alguien no cree en ti, no lleves ese dolor al siguiente capítulo de tu vida. Suelta el polvo. No cierres tu corazón a todos por la incredulidad de unos pocos. Te dejaré 3 hábitos que te ayudarán a mantener un corazón sano ante las puertas cerradas. 1. Haz una oración sincera antes de reaccionar. A veces, una simple pausa en oración evita decisiones impulsivas que solo empeoran las cosas. 2. Rodéate de al menos una persona capaz de escucharte sin juzgarte. Todos necesitamos a alguien que nos acompañe en los momentos de duda y nos ayude a procesar lo que sentimos con empatía y comprensión. 3. Recuerda públicamente los testimonios del pasado. Al compartir lo que Dios ya ha hecho en tu vida, no solo fortaleces tu propia fe, sino que también inspiras a otros, iluminando su camino y recordándoles que Él sigue obrando. Querido oyente, el hecho de que hoy escuches muchos no significa que tu historia haya terminado. Significa que está siendo escrita con un propósito más grande. Cada no interpretado a la luz de la fe es, en realidad, un sí disfrazado que te impulsa hacia el lugar correcto. La próxima vez que alguien te diga que no puedes, haz una pausa, respira y pregúntate: ¿qué nueva dirección podría estar abriéndose detrás de esa aparente negativa? Dios nunca desperdicia los no. Los convierte en señales que guían a sus hijos por caminos seguros. Parte 3. Perseverancia sabia. Permanecer sin agotarse. Querido oyente, ahora que hemos reflexionado sobre la identidad, la promesa, el proceso y la manera de interpretar los no de la vida, llegamos a un tema esencial para mantener tu fe firme cuando nadie más cree en ti: la perseverancia. Pero no cualquier tipo, sino una perseverancia sabia. Muchos confunden perseverar con agotarse hasta el límite, pero perseverar no es empujar sin rumbo, es avanzar con calma, constancia y esperanza, conservando la paz interior a lo largo del camino. Uno de los grandes desafíos de una fe madura es que, con frecuencia, requiere permanecer en el mismo lugar mucho más tiempo del que esperábamos. Queremos resultados rápidos, pero la fe se fortalece cuando el tiempo parece detenerse. En la carta de Santiago, capítulo 1, versículos del 2 al 4, se nos enseña a considerar motivo de gozo atravesar distintas pruebas, porque la fe puesta a prueba produce paciencia, y la paciencia forma un carácter completo. Esto nos revela que cada día que soportas la espera, aún sin ver resultados visibles, estás desarrollando fortaleza espiritual. Sin embargo, hay 2 extremos que pueden agotar el alma: la impaciencia que quiere forzar los tiempos y la rendición que abandona antes de ver los frutos. La perseverancia sabia se encuentra en el equilibrio, confiar en Dios mientras se actúa con obediencia práctica. Mira el ejemplo de Noé. Pasó años construyendo el arca cuando jamás había llovido. Su perseverancia no consistió solo en trabajar con sus manos.
sino en soportar burlas, cansancio y el aparente silencio de los cielos sin rendirse. En el libro del Génesis, capítulo 6, se menciona que Noé hizo todo conforme a lo que Dios le ordenó. No discutió con el calendario, simplemente obedeció día tras día. Así se forja una perseverancia sabia, obediencia constante sin ansiedad por el resultado inmediato. Para profundizar en este principio, analicemos 3 fundamentos de la perseverancia sabia. 1. Descanso en medio del esfuerzo. 2. Metas pequeñas para un camino largo. 3. Esperanza activa que renueva las fuerzas. 1. Descanso en medio del esfuerzo. A menudo pensamos que perseverar significa no detenerse nunca, pero el descanso también es parte de la obediencia. El Salmo 23 nos recuerda que Dios nos hace descansar en verdes pastos y nos conduce junto a aguas tranquilas. Un corazón agotado deja de escuchar con claridad la voz de Dios y actúa por impulso. Incluso Jesús se apartaba a lugares solitarios para orar y renovar su fuerza. La perseverancia sabia aprende a detenerse a tiempo, a recargar el alma en la presencia divina, a cuidar el cuerpo mediante el descanso, la buena alimentación y el silencio. No es pereza, es estrategia para mantener el ritmo sin quebrarse. 2. Metas pequeñas para el camino largo. A veces la visión que Dios te ha dado parece tan grande que abruma. La perseverancia sabia comprende que las grandes metas se alcanzan en pasos pequeños. Piensa en Nehemías. Reconstruir un muro entero rodeado de enemigos parecía imposible, pero empezó organizando tareas, estableciendo límites y colocando piedra tras piedra. No necesitas sentirte motivado cada día. La constancia es la que sostiene los sueños. Un consejo práctico. Al comenzar cada semana, escribe 3 acciones sencillas que te acerquen a tu propósito. No deben ser grandes, solo constantes y fieles. Al finalizar la semana, revisa esas 3 acciones y celebra haberlas cumplido. La fe se vuelve más real cuando se traduce en hábitos concretos. 3. Esperanza activa que renueva las fuerzas. En el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 31, se dice que quienes confían en el Señor renovarán sus fuerzas, alzarán vuelo como las águilas, correrán sin agotarse y caminarán sin desmayar. Observa que la esperanza en Dios no es pasiva, es una fuerza interior que sostiene el cuerpo y el alma. Quien mantiene viva la esperanza se levanta una vez más cada mañana, incluso cuando el resultado aún no se ve. Un ejercicio práctico para cultivar esta esperanza activa es comenzar el día recordando en voz alta las promesas de Dios. Cita los pasajes que han marcado tu vida, agradece de antemano por lo que aún no ha ocurrido y pide sabiduría para cada decisión del día. Este sencillo hábito enseña al alma a mirar más allá de las circunstancias. Pero hay algo más que debemos abordar. La perseverancia sabia también sabe reconocer señales de cambio. Hay temporadas en las que Dios te dice que sigas insistiendo y otras en las que indica que es momento de ajustar la estrategia. Piénsalo en el ejemplo de Elías. En el primer libro de Reyes, capítulo 18, cuando oró por lluvia, se inclinó 7 veces hasta que vio una pequeña nube. Su perseverancia fue persistente, pero también sensible. No se levantó antes de tiempo, y cuando vio la señal, actuó con rapidez. La perseverancia sabia no es obstinada ni ciega, es firme, pero receptiva a la voz del Espíritu. Querido oyente, tal vez hoy te sientas agotado de esperar. Quizá has orado, trabajado y sembrado, pero aún no ves el fruto. La tentación de rendirse siempre aparece justo antes del amanecer. Por eso quiero recordarte lo que enseña el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 9. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desistimos. La perseverancia sabia es esa fuerza interior que te permite seguir haciendo el bien, incluso sin aplausos ni resultados visibles,
confiando en que el tiempo de cosecha llegará. Aquí te comparto 3 prácticas para enfrentar el desánimo y mantener la perseverancia. 1. Agradece cada día por lo que ya has alcanzado, aunque parezca poco. La gratitud convierte la espera en adoración. 2. Toma un descanso intencional al terminar la jornada. Dedica unos minutos al silencio para dejar tus cargas en manos de Dios. 3. Busca una comunidad de apoyo, aunque sea una sola persona con quien puedas compartir tu camino. El peso de la espera se aligera cuando no se lleva en soledad. Recuerda que Dios no solo se interesa por el destino al que llegarás, sino por la persona en la que te estás transformando mientras perseveras. Cada día de espera está moldeando en ti paciencia, resiliencia y compasión, virtudes que un día necesitarás para sostener aquello por lo que tanto has orado. Parte 4. Cuando la fe se sostiene más allá de la emoción. Querido oyente, hemos llegado a un punto crucial, uno que con frecuencia determina si continuamos o nos rendimos, el desafío de mantener viva la fe cuando las emociones cambian. Todos hemos vivido esos días en los que despertamos llenos de ánimo, convencidos de que podemos con todo, y al siguiente día nos levantamos con cansancio, dudas y deseos de abandonar. Es esencial comprender que una fe firme no depende de los altibajos emocionales. Se ancla en verdades que permanecen aunque los sentimientos cambien. Una de las trampas más comunes en la vida espiritual es confundir la emoción con la fe. Cuando sentimos entusiasmo, creemos que nuestra fe es fuerte. Cuando sentimos tristeza, pensamos que nuestra fe se debilita. Pero la Escritura enseña que la fe es certeza de lo que no se ve, no de lo que se siente. En la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 38, se nos dice que el justo vivirá por fe, y si retrocede, no agradará a Dios. No dice que el justo vivirá por ánimo o motivación, sino por fe. Esto nos muestra que la fe es una decisión sostenida por convicción, no por emoción. Consideremos al profeta Habacuc. En el capítulo 3, versículos del 17 al 19, declara que aunque la higuera no florezca, no haya fruto en las vides y falte el producto del olivo, aún así se alegrará en el Señor. Esta declaración encierra una verdad profunda. La fe auténtica no depende de las circunstancias, sino de la confianza absoluta en Dios. Su alegría y su seguridad no dependían de lo que sucedía a su alrededor, ni de cómo se sentía en ese momento, sino de quién era Dios. Esa es la clase de fe que todos necesitamos desarrollar. Una fe estable que no se tambalee con los altibajos emocionales. Para ayudarte a vivir de esa manera, quiero compartirte 3 fundamentos esenciales que distinguen a una fe madura. 1. Aprender a separar la convicción de la emoción. 2. Entrenar la mente para recordar lo que Dios ha dicho. 3. Cultivar disciplinas constantes que fortalezcan el espíritu más allá del estado de ánimo. 1. Separar la convicción de la emoción. Esto significa poder decirte, hoy me siento débil, pero mi decisión de confiar permanece firme. Un corazón maduro reconoce sus emociones, pero no permite que ellas dirijan su camino. David escribió en el Salmo 42, ¿por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Observa que David no ignoró su tristeza, pero habló a su interior para alinear su sentir con su fe. Tú también puedes hacerlo. Cuando el desánimo te visite, haz una pausa y declara en voz alta, mi confianza permanece firme, aunque mis emociones cambien. 2. Entrenar la mente para recordar lo que Dios ha dicho. Las emociones cambian según lo que vemos o escuchamos. Por eso es necesario renovar la mente con lo que no cambia, la palabra de Dios. En el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, Dios instruyó a Josué a no apartarse de su palabra ni de día ni de noche, y a meditar en ella para prosperar en todo lo que hiciera.
Reflexionar constantemente en la palabra alimenta la fe incluso en los días más oscuros. Te recomiendo escribir en tarjetas o en tu celular 3 versículos que hayan marcado tu vida espiritual. Cuando sientas que el ánimo se apaga, léelos en voz alta. No es un acto mágico, sino una disciplina que fortalece la mente y el corazón. 3. Cultivar disciplinas constantes que alimenten el espíritu más allá del ánimo. La oración, el estudio de las Escrituras, el servicio a los demás y la adoración son pilares que mantienen viva la fe. No se practican solo cuando hay inspiración, sino porque son el alimento diario del alma. Piensa en Daniel. Oraba 3 veces al día sin importar amenazas ni cambios políticos. Su constancia espiritual fue la que lo sostuvo cuando enfrentó el foso de los leones. El secreto está en convertir estas prácticas en hábitos firmes, no en reacciones emocionales. Permíteme explicarte algo que ocurre con frecuencia. Cuando dejamos que las emociones gobiernen nuestra vida espiritual, terminamos con una fe inconstante. Oramos solo cuando tenemos ganas, adoramos solo cuando hay música que nos conmueve y leemos la Biblia solo cuando sentimos curiosidad. Esa irregularidad nos debilita porque nos priva del alimento espiritual justo cuando más lo necesitamos. Por eso, establece un momento fijo cada día, aunque sea breve, para conectarte con Dios. La constancia será la raíz que te permitirá resistir las tormentas internas. Otro punto fundamental es entender que la fe también puede expresar sus luchas. No necesitas ocultar tus momentos de tristeza ni sentir culpa por ellos. Jesús mismo, en Getsemaní, mostró su angustia hasta el punto de sudar gotas de sangre, pero terminó diciendo: «No se haga mi voluntad, sino la tuya». Esto nos enseña que manifestar nuestras emociones no debilita la fe, siempre y cuando las llevemos ante Dios y no dejemos que nos dominen. Querido oyente, si hoy te sientes sin fuerzas, no significa que hayas perdido la fe. Solo estás enfrentando el aspecto humano de la espera. Tu fe sigue viva, esperando ser activada, no por un impulso emocional, sino por una decisión consciente de confiar. La madurez espiritual se evidencia cuando sigues sembrando sin ver resultados y continúas creyendo, incluso cuando no sientes entusiasmo. Para cerrar esta parte, quiero dejarte 3 hábitos prácticos que puedes comenzar hoy mismo. 1. Escribe cada mañana una frase de fe para tu día. Por ejemplo, hoy confío en que Dios me sostiene, aunque no lo vea. 2. Al final de la jornada, agradece por 3 cosas concretas que hayas vivido. Aunque sean pequeñas, la gratitud enfoca tu mirada en lo que Dios ya está haciendo. 3. Una vez a la semana, dedica un momento al silencio absoluto, sin música ni distracciones, solo para sentarte en calma y recordar las promesas que te mantienen firme. La fe que permanece más allá de la emoción no es fría ni distante, es más profunda, más auténtica y más estable. Es la fe que sostiene al creyente cuando los sentimientos no acompañan y cuando nadie más cree. Parte 5. La fe que se mueve creer es actuar. Querido oyente, hasta este punto hemos visto que la fe inquebrantable no se derrumba ante los no de la vida ni se apaga cuando las emociones flaquean. Pero hay un paso más profundo: comprender que la fe genuina siempre se traduce en acción. Creer no es solo una idea ni un sentimiento interior, es una postura que inevitablemente lleva a moverse en la dirección de lo que se cree, incluso cuando el entorno no está preparado para reconocerlo. En la carta de Santiago, capítulo 2, versículo 17, se afirma que la fe sin obras está muerta. Esto no significa que la salvación dependa de las obras, sino que la fe verdadera genera obediencia visible. Es como una semilla viva, aunque su poder está oculto al principio, tarde o temprano brota y rompe la tierra. De la misma forma, la fe que habita en tu corazón debe expresarse en acciones concretas que reflejen tu confianza en lo que Dios ha dicho.
Uno de los errores más frecuentes es esperar a sentirse completamente preparado para actuar. Decimos, cuando me sienta más fuerte, daré ese paso. Cuando tenga más recursos, obedeceré. Pero la Biblia está llena de ejemplos de personas que se movieron antes de sentirse listas, porque entendieron que la fe se fortalece caminando, no permaneciendo quieta. Pensemos en Abraham. En la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 8, se dice que obedeció y salió sin saber a dónde iba. Dios le dio una promesa, pero no un mapa completo. Él tuvo que avanzar confiando en que el camino se revelaría paso a paso. Esa es la esencia de la fe activa, moverte aunque no veas todo el panorama, porque confías plenamente en quien guía tus pasos. Veamos 3 principios que te ayudarán a convertir tu fe en acción práctica. 1. Obedecer con lo que ya tienes. 2. Avanzar paso a paso, sin ansiedad, por lo que aún no se ha resuelto. 3. Mantenerte sensible para ajustar tu dirección según la guía divina. 1. Obedecer con lo que ya tienes. Con frecuencia postergamos la obediencia, esperando contar con más recursos, más tiempo o el respaldo de otros. Pero la fe comienza con lo que ya está en tus manos. En el libro del Éxodo, capítulo 4, Moisés dudaba de su llamado, y Dios le preguntó, ¿qué tienes en tu mano? Él solo tenía una vara, y con esa vara Dios hizo señales extraordinarias. Esto nos enseña que no necesitas algo grandioso para empezar. Dios trabaja con lo que posees hoy. Pregúntate, ¿qué talento, contacto, recurso o habilidad tienes ahora que podrías usar para avanzar hacia lo que Dios ha puesto en tu corazón? 2. Avanzar paso a paso. Muchas veces quedamos paralizados porque queremos tener todas las respuestas antes de actuar. Pensamos en los riesgos, en los posibles errores y terminamos sin movernos. Pero en el Salmo 119, versículo 105, se dice que la palabra de Dios es lámpara para nuestros pies y luz para nuestro camino. Una lámpara no ilumina todo el trayecto de una vez, solo muestra el siguiente paso. Dios revela lo que necesitas para hoy y mañana mostrará lo que sigue. La fe activa se enfoca en el paso que ya está claro y lo ejecuta con determinación. 3. Mantenerte sensible para ajustar la dirección. Cuando comienzas a actuar, descubrirás que no todo ocurre como esperabas. La fe activa no es rígida, se mantiene abierta a la guía constante del Espíritu. En el libro de los Hechos, capítulo 8, se narra cómo Felipe fue guiado por el Espíritu Santo a dejar una ciudad llena de avivamiento para dirigirse al desierto, donde se encontró con un solo hombre, un eunuco etíope. Aquel cambio inesperado formaba parte de un plan mucho mayor. La fe que actúa sabe escuchar, obedecer y redirigirse cuando Dios lo indica. Para poner todo esto en práctica, quiero dejarte un ejercicio sencillo pero lleno de poder. Escribe en una hoja 3 acciones específicas que puedas realizar esta semana como expresión de tu fe. No es necesario que sean grandes logros. Puede tratarse de enviar un mensaje pendiente, buscar información importante, dedicar unos minutos diarios a prepararte o dar un paso hacia la reconciliación con alguien. Lo importante es que sean acciones concretas. Luego, cada mañana, ora por esas decisiones, pidiendo a Dios valor para cumplirlas. Verás que, al moverte en lo pequeño, comenzarás a abrir puertas que antes parecían cerradas. Hay algo fundamental que debemos tener en cuenta. Actuar con fe no significa hacerlo con prisa ni sin dirección. En ocasiones, la acción de fe consiste en detenerse, perdonar, buscar consejo o esperar confirmación. La diferencia está en la motivación. La acción movida por la fe no nace del miedo ni de la ansiedad, sino de la obediencia a lo que Dios está revelando. Querido oyente, la fe que no se ejerce se estanca. No esperes el momento perfecto, porque ese momento casi nunca llega. El tiempo para comenzar suele ser ahora, con los recursos que posees, con la luz que tienes y con la fuerza que puedes reunir hoy. No subestimes los pequeños pasos, cada uno de ellos declara
confío en que Dios camina conmigo. Recuerda que no todos comprenderán ni valorarán tus actos de fe al principio. Cuando Noé comenzó a construir el arca, no había señales de lluvia. Cuando David se presentó ante Goliat, parecía una locura. Y cuando la viuda de Sarepta, en el primer libro de los Reyes, capítulo 17, preparó pan para el profeta con lo último que tenía, su acción pareció irracional. Pero todos esos actos fueron semillas de milagros. Los pasos de fe a menudo parecen insensatos ante los ojos del mundo, pero tienen sentido cuando provienen de la obediencia a Dios. Quiero dejarte 3 hábitos para mantener una fe activa, constante y saludable. 1. Al terminar cada semana, escribe al menos una acción de fe que hayas realizado, por pequeña que sea. Así podrás ver cómo tu fe genera movimiento real. 2. Al iniciar el día, pide dirección clara y anota cualquier pensamiento o impresión que surja en tu corazón. Luego, revisa tus notas al final de la semana para reconocer cómo Dios te ha estado guiando. 3. Celebra los avances, no solo los resultados. Agradece el haber dado un paso, incluso si el fruto aún no se manifiesta. La fe firme no es pasiva, sino dinámica. No se limita a esperar milagros, coopera con ellos a través de la obediencia diaria. Cuando practicas una fe activa, no solo fortaleces tu esperanza, sino que también inspiras a otros a creer. Parte 6. Proteger la visión en medio del ruido. Querido oyente, hemos llegado a un punto decisivo en este recorrido. Cuidar la visión que Dios ha depositado en tu corazón mientras las circunstancias intentan nublarla. Una de las batallas más intensas de la fe inquebrantable no se libra fuera, sino dentro de la mente. El enemigo de tu propósito no siempre es algo externo. Muchas veces son las dudas internas, las voces ajenas que siembran desaliento o la rutina que desgasta. Si deseas seguir creyendo cuando nadie más lo hace, debes aprender a proteger la visión como un tesoro. La visión es esa imagen interna de lo que Dios te mostró que desea realizar en tu vida. Puede tratarse de un llamado, un proyecto, una promesa de restauración, un ministerio o un sueño que arde en tu interior. En el libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 18, se enseña que sin visión el pueblo perece. Esto significa que cuando no hay claridad interna sobre el destino, la energía se dispersa y el rumbo se pierde. La visión actúa como una brújula, no elimina las tormentas, pero te recuerda hacia dónde remar, incluso cuando las olas son altas. El problema surge cuando el ruido de la vida interfiere con esa brújula, y ese ruido proviene principalmente de 3 fuentes. 1. Las voces externas que critican o cuestionan. 2. El diálogo interno que duda. 3. Las distracciones del entorno que te hacen perder el enfoque. Analicemos cada una para aprender a silenciar el ruido y mantener firme la dirección. 1. Voces externas que cuestionan. No todas las personas que opinan sobre tu vida comprenden el propósito que llevas dentro. José experimentó esto en el libro del Génesis, capítulo 37. Cuando compartió sus sueños con sus hermanos, ellos se burlaron de él y terminaron vendiéndolo. No todas las personas merecen conocer cada detalle de tu visión. A veces, la mejor manera de resguardar aquello que Dios te ha revelado es mantenerlo en oración hasta que llegue el momento en que se manifieste por sus propios frutos. Un consejo práctico: comparte tus proyectos únicamente con personas que hayan demostrado ser dignas de confianza y que realmente busquen tu bienestar, no con cualquiera que pregunte solo por curiosidad. 2. El diálogo interno que duda. Incluso cuando nadie te critique, muchas veces la voz más fuerte es la de tu propia mente. Pensamientos como no soy capaz, no tengo lo suficiente o nadie me apoya pueden minar tu fe. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 5, se nos enseña a llevar cautivo todo pensamiento que se opone al conocimiento de Cristo. Esto significa que tienes la autoridad
para enfrentar tus pensamientos negativos con la verdad de la palabra de Dios. Cuando pienses no puedo, recuerda Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando sientas estoy solo, recuerda Isaías, capítulo 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No concedas dominio total a emociones pasajeras, somételas a la verdad divina. 3. Las distracciones del entorno. En muchas ocasiones, no son las personas ni los pensamientos los que nos desvían de la visión, sino el peso de las ocupaciones diarias que roban nuestro enfoque. Marta, en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, se inquietaba por muchas tareas, mientras que María eligió sentarse a los pies de Jesús para escucharle. No todo lo que parece urgente es verdaderamente importante. Proteger la visión implica aprender a decir no a ciertas demandas para poder decir sí a lo que fortalece tu llamado. Esto puede implicar reorganizar tu rutina, reducir el tiempo en redes sociales o reservar espacios de silencio para reflexionar y orar. Para mantener viva la visión, quiero compartirte 3 hábitos fundamentales que han ayudado a quienes han atravesado largos procesos de espera. 1. Escribe con claridad y sencillez lo que Dios te ha mostrado. En el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 2, se dice: escribe la visión en tablas para que corra el que la lea. Poner por escrito lo que esperas te ayudará a recordarlo en los días difíciles. 2. Revisa ese registro cada semana y preséntalo en oración. Esto mantiene tu enfoque y te recuerda que lo que parece inactivo sigue vivo bajo la promesa de Dios. 3. Celebra cada pequeña señal que confirme el avance hacia tu visión. No subestimes las respuestas pequeñas ni los gestos inesperados de provisión. Cada detalle es una evidencia de que Dios continúa obrando, incluso cuando no lo percibes. Hay algo más que requiere atención. Proteger tu visión también implica cuidar tu entorno emocional. Rodéate de personas que te impulsen a seguir creyendo. No necesitas multitudes, basta con 1 o 2 amigos de fe que te recuerden quién eres cuando tus fuerzas flaqueen. En Eclesiastés, capítulo 4, versículos 9 y 10, se enseña que mejor son 2 que 1, porque si caen, uno levanta al otro. Elige sabiamente a quienes permites influir en tu ánimo. Querido oyente, ten presente esto: el ruido externo solo tiene el poder que tú le otorgues. Puedes decidir cerrar tus oídos a las críticas que no edifican y abrirlos únicamente a las palabras que fortalecen. Tu visión no depende del aplauso ni de la aprobación de otros, sino de la fidelidad de Dios, quien fue quien te llamó. Mantén la mirada firme en aquello que te fue revelado desde el principio, incluso cuando el camino no luzca como esperabas. Antes de finalizar esta parte, quiero proponerte un ejercicio práctico para esta semana. Dedica 10 minutos diarios a escribir 2 cosas. La primera, una frase que resuma el propósito de lo que estás haciendo. La segunda, una breve expresión de gratitud por algo que ya has visto como confirmación de que avanzas en la dirección correcta. Este sencillo hábito actúa como un ancla en medio del ruido, recordándote tanto tu propósito como el progreso que ya has alcanzado. Parte 7. El dolor como maestro. Levantarse de lo que intentó quebrarte. Querido oyente, hemos hablado sobre la identidad, la perseverancia, la acción y la protección de la visión. Pero ahora llegamos a un terreno inevitable, uno que todos atravesamos en algún momento: el del dolor. Creer cuando nadie más cree en ti significa seguir adelante incluso con el corazón herido. Cuando has perdido algo que considerabas esencial, o cuando el dolor emocional intenta convencerte de que ya no vale la pena continuar. En esta parte aprenderemos a mirar el sufrimiento no como un enemigo que destruye, sino como un maestro exigente que, si se atraviesa tomado de la mano de Dios, puede dejarte más fuerte, más sabio y con un corazón más compasivo. El dolor,
ya sea causado por el rechazo, la pérdida, la traición o el fracaso, tiene la capacidad de nublar la mirada interior. Cuando la herida aún está fresca, todo parece apagarse y el mundo se torna gris. Sin embargo, es precisamente en ese punto cuando la fe alcanza su mayor profundidad, porque se atreve a hablar de esperanza en medio del quebranto. En el Salmo 34, versículo 18, se nos recuerda que Dios está cerca de quienes tienen el corazón roto y salva a los de espíritu abatido. Esto significa que la herida no te aleja de Él. Al contrario, se convierte en el lugar donde Dios se acerca con mayor ternura. Pensemos en Job, uno de los hombres que más sufrió en las Escrituras. Perdió sus bienes, su salud y a sus hijos, y aún así, en el capítulo 1, versículo 21, declaró: «El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor». Job no comprendía todo lo que estaba viviendo, pero eligió adorar en medio de su dolor. Su historia nos enseña que el sufrimiento no siempre es señal de abandono divino, sino muchas veces el escenario donde se forja una fe más auténtica. El dolor se convierte en maestro cuando nos deja tres enseñanzas fundamentales. 1. Nos recuerda nuestra verdadera dependencia de Dios. 2. Revela la fortaleza interior que desconocíamos. 3. Despierta empatía hacia quienes atraviesan luchas similares. 1. Dependencia de Dios. Muchas veces creemos confiar en Él, pero seguimos aferrados a nuestras propias fuerzas, personas o seguridades. El dolor revela cuánto realmente dependemos del Señor y cuánto del control personal. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9, Pablo escribe que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Cuando reconocemos nuestra fragilidad, abrimos espacio para que su gracia se manifieste con mayor claridad. 2. Fortaleza interior. Es sorprendente cómo muchas personas descubren su verdadera resistencia solo cuando atraviesan el fuego. En Isaías, capítulo 43, versículo 2, Dios promete: «Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y los ríos no te ahogarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te consumirá». No se nos promete evitar las aguas ni el fuego, pero sí que no nos destruirán. Es en medio de esas pruebas donde descubrimos que somos más fuertes de lo que pensábamos, porque no caminamos solos. 3. Empatía. El sufrimiento personal abre los ojos para comprender el dolor ajeno. José, tras ser rechazado y encarcelado, fue capaz de perdonar y bendecir a sus hermanos cuando llegó al poder. Lo que vivió moldeó un corazón dispuesto a consolar a otros. Dios suele usar las heridas sanadas como herramientas para levantar a quienes aún están sufriendo. Hay algo práctico que debemos destacar. Transformar el dolor en aprendizaje requiere procesarlo, no ignorarlo. Negar la herida solo la mantiene abierta en silencio. David escribió salmos en los que derramó sus lágrimas y sus miedos, y a través de esa sinceridad encontró consuelo. Tú también puedes hacerlo, ya sea escribiendo oraciones sinceras o conversando con alguien de confianza. El desahogo es una parte esencial del proceso de sanidad. Quiero dejarte 3 pasos para atravesar el dolor sin perder la fe. 1. Reconoce tu herida sin vergüenza, ya sea por una pérdida, una traición o una expectativa rota. Reconocer no es rendirse, es el primer paso hacia la sanación. 2. Entrega ese dolor a Dios en oración cada vez que regrese a tu mente. No se trata de hacerlo una sola vez y olvidarlo, sino de colocarlo en sus manos tantas veces como sea necesario hasta sentir alivio. 3. Busca el propósito oculto detrás de lo vivido. A menudo, lo que parece un final es solo el inicio de una nueva dirección. Recordemos a Ruth. Perdió a su esposo siendo joven, pero no permitió que el duelo la detuviera. Decidió seguir a Noemí y pronunció aquellas palabras: «Tu Dios será mi Dios». Esa decisión la llevó a un nuevo comienzo
y a formar parte de la genealogía de Jesús. Su historia nos recuerda que el dolor nunca tiene la última palabra sobre nuestro destino. Querido oyente, si hoy llevas una herida que aún no ha sanado, quiero recordarte algo importante. No estás descartado por sentirte frágil. No has quedado fuera del propósito de Dios por haber derramado lágrimas. Aquello que ahora te causa dolor puede convertirse mañana en el testimonio que dará aliento a otros. Tu fe no se mide por la ausencia de llanto, sino por la valentía de levantarte una vez más, aunque sea despacio, confiando en que Dios sigue obrando incluso en silencio. Antes de cerrar esta parte, te invito a realizar un breve ejercicio. Piensa en la situación que más te lastimó durante el último año. Escríbela y junto a ella anota 3 aprendizajes o comprensiones que hayas adquirido gracias a esa experiencia. Si aún no encuentras una enseñanza clara, deja el espacio vacío y escribe una frase de esperanza, como aún no comprendo el motivo, pero confío en que Dios revelará su propósito. Este sencillo ejercicio cambia la forma en que miras el dolor y lo transforma en un terreno fértil donde la fe puede volver a florecer.